El capitalismo es un sistema económico en el que individuos y empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen precios y libre mercados regulados por la ley de oferta y demanda. Aunque tanto los mercaderes como el comercio existen desde que nace la civilización, el capitalismo como sistema económico no apareció hasta el siglo XIII en Europa, sustituyendo al feudalismo. Entonces, el trabajo era una obligación, derivada de vínculos de servidumbre señorial, de la propiedad de esclavos o como obligación socio-moral de uno mismo hacia su comunidad. El capitalismo surgió para proponer el trabajo a cambio de capital, sueldos, en vez de por servidumbre o esclavitud. Etapas del capitalismo y su origen. Las etapas del capitalismo son muchas y diversas. Es por eso que en lo que sigue iremos pasando etapa a etapa. Es decir, desde su origen hasta el siglo XXI. Muchos historiadores sitúan el origen del capitalismo un poco antes, en las pequeñas ciudades comerciantes de Europa, como las de la Liga Hanseática. El camino hacia el capitalismo a partir del siglo XIII fue allanado gracias a la filosofía del Renacimiento y de la Reforma, movimientos que facilitaron la aparición de los modernos estados nacionales. Del mismo modo, las expediciones de los siglos XV y XVI fomentaron el comercio, sobre todo tras el descubrimiento del Nuevo Mundo. Como resultado, desde el siglo XV y hasta el siglo XVIII, el capitalismo dio lugar a una nueva forma de comerciar denominada mercantilismo que alcanzó su máximo desarrollo en Inglaterra y Francia, y en la que el gobierno ejercía el control de la producción y el consumo. Dos acontecimientos propiciaron la fundación del capitalismo moderno. En la segunda mitad del siglo XVIII, la presentación en Francia de los fisiócratas y la publicación de las ideas de Adam Smith. Ambas corrientes apostaban por un orden económico alejado de la intervención del Estado, un argumento que favoreció el inicio de la Revolución Industrial, la cual logró su mayor apogeo en el siglo XIX. Las inhumanas condiciones de trabajo que caracterizaron este período llevaron a que surgieran numerosos críticos del sistema. Sin embargo, el primero en desarrollar una teoría coherente en contra fue Karl Marx, quien atacaba la propiedad privada de los medios de producción. No obstante, el capitalismo siguió prosperando para convertirse en el principal sistema socioeconómico mundial de la época. El economista más influyente de la historia reciente del capitalismo fue John Maynard Keynes, en la que se explica que un gobierno puede utilizar su poder para paliar, e incluso eliminar, los ciclos de expansión y depresión económica vinculados al capitalismo. Las crisis económicas de los siglos XX y XXI. La mayor prueba que tuvo que superar el capitalismo se produjo a partir de la década de 1930, con la Gran Depresión. A raíz de ella, los gobiernos europeos y estadounidenses empezaron a intervenir en sus economías para mitigar las contrapartidas propias del capitalismo. La combinación de las ideas keynesianas con el capitalismo generaron una enorme expansión económica. Sin embargo, a principios de la década de 1960 la inflación y el desempleo empezaron a crecer en todas las economías capitalistas. Los crecientes costes de la energía, en especial del petróleo, fueron la principal causa del cambio. Con el cambio de siglo, la burbuja de las .com, en 2001 y en 2007, la Gran Recesión, una de las 4 crisis mayores del capitalismo junto a la Gran Depresión. Pese a las crisis que generan los ciclos económicos, el capitalismo ha demostrado ser un sistema económico efectivo, que gracias a la iniciativa privada, el impulso de la productividad y la competencia ha llevado el bienestar a muchos países, que se han adaptado a su sistema y generado riqueza, la cual ha permitido establecer multitud de medidas sociales. El capitalismo se define como un sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción, el libre mercado y el aumento del capital. Desde su establecimiento pleno en el siglo XIX gracias a la Revolución Industrial, el capitalismo ha adquirido modalidades diferentes en cada contexto histórico. Sin embargo, en medio de la diversidad de sus expresiones, existen un conjunto de características esenciales a todos los modelos. Veamos algunas de ellas. Características del capitalismo. El capitalismo, o más concretamente los sistemas económicos capitalistas, se caracterizan por la presencia de unos ciertos elementos de tipo socioeconómico,
Si un número importante de ellos está ausente, el sistema no puede ser considerado como propiamente capitalista. Entre los factores que acaban haciendo que un sistema sea considerado capitalista están el tipo de propiedad de los medios de producción y el tipo de acceso a los factores de producción. La presencia de dinero, capital y acumulación capitalista. La presencia de mercados de capital y mercados financieros, así como el papel asignado a los mismos. La existencia de salarios monetarios y una estructura de clases ligada a las diferentes funciones dentro de la actividad económica. Factores macroeconómicos varios. Fases históricas del capitalismo. Primera fase del capitalismo, capitalismo comercial. El capitalismo comercial, llamado también precapitalismo, se extiende durante los siglos XVI al XVIII, iniciándose con las grandes navegaciones y expansiones marítimas europeas. La acumulación de riqueza era generado a través del comercio de especies y materias primas de las colonias europeas. Esto dio como origen a la teoría económica conocida como mercantilismo. Segunda fase del capitalismo, capitalismo industrial. El capitalismo industrial se inicia con la revolución industrial, que generó una gran acumulación de riquezas proveniente del comercio de productos industrializados de las fábricas europeas. La enorme capacidad de transformación de la naturaleza, por medio de la utilización de, cada vez más, las máquinas movidas a vapor, generó una gran producción y la multiplicación de ganancias. Tercera fase del capitalismo, capitalismo financiero. El capitalismo financiero, llamado también capitalismo monopolista, se inició en el siglo XX después del término de la Segunda Guerra Mundial, y se extiende hasta nuestros días. Una de las consecuencias más importantes del crecimiento acelerado de la economía capitalista fue el brutal proceso de centralización del capital. Muchas empresas surgían y crecieron rápidamente, industrias, bancos, casas comerciales, etc. Las fuertes competencias entre las grandes empresas favoreció el nacimiento de grandes empresas transaccionales, mediante la fusión, durante los fines del siglo e inicios del siglo XXI, que llevaría a la monopolización de muchos sectores de la economía. Ventajas del capitalismo. Entre las ventajas del capitalismo destacan el libre comercio, que permite el acceso a una amplia variedad de bienes y servicios. Asimismo, se procura que la oferta y la demanda determinen los precios del mercado, llegando a un punto en el que los demandantes deberían poder ser capaces de satisfacer sus necesidades. Se promueve la igualdad de oportunidades. Para el capitalismo, aunque las diferencias socioeconómicas siempre existirán, una persona de bajos ingresos no está impedida de escalar en la sociedad. El capitalismo suele estar ligado, en general, no solo a las libertades individuales, sino también a aquellas de índole social, como el derecho a votar y a manifestar ideas políticas. Se respeta la propiedad privada. Es decir, los individuos no deben vivir con el temor de que sin justificación, el gobierno se apropie de sus bienes. Un caso excepcional podría ser el de una expropiación por fines de un interés público. Pero en este escenario el expropiado recibe una compensación económica. Se fomenta la innovación, pues no se limita la capacidad de las personas para crear ideas de negocio y generar riqueza. Desventajas del capitalismo. Sin embargo, el capitalismo también tiene desventajas. Se privilegia el bienestar individual, que en ocasiones puede chocar con el interés colectivo. Se suele dejar en segundo plano el tema de la desigualdad. Esto puede ser peligroso, pues, de agrandarse mucho la brecha o diferencias socioeconómicas en un país, se podría generar un conflicto social. No se le suele dar prioridad al tema del medio ambiente. Es decir, se da más importancia a la productividad que al cuidado del ecosistema. Esto puede traer consecuencias a futuro. Afortunadamente, pueden surgir alternativas de mercado que sirvan para enfrentar el problema del calentamiento global. Por ejemplo, negocios sostenibles que justamente busquen atraer a clientes preocupados por reducir la contaminación. No se prioriza el abastecimiento de bienes y servicios básicos a la población, siendo comercializados como cualquier otra mercancía, lo que hace que un sector de la población aún no pueda acceder a un mayor nivel de vida. Se pueden dar abusos en el mercado laboral, explotando a trabajadores que no tienen el mismo poder de negociación que sus empleadores. Gracias por ver el video.
Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuevos videos.